Está con nosotros el señor Enrique Beltrán, director ejecutivo del Instituto de Formación Bancaria, para conversar sobre los sobrecostos de la corrupción y la ineficiencia en el Poder Judicial y las alternativas que se proponen. Bienvenido, Enrique. Encantado. Se ha hecho público ya la enorme desaprobación, superior al 70%, ¿no? Que existe entre la ciudadanía respecto al Poder Judicial. Y ciertamente también en el ámbito empresarial, si no es el 100%, es un porcentaje muy cercano, el de empresarios que consideran que la ineficiencia en el Poder Judicial, marcada también obviamente por la corrupción, perjudica económicamente al país. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, efectivamente, esa percepción por parte del empresariado y fundamentalmente por las pequeñas y microempresas ha sido estudiado y está calculado que el 99.4% de los empresarios consideran que son perjudicados en forma muy importante por el mal funcionamiento del Poder Judicial. Ahora, eso no es privativo de los empresarios. El impacto es general. Todas las personas que tienen que ver con una decisión judicial, la inversión extranjera también se afecta, el sistema financiero, todos los agentes económicos son afectados negativamente por la ineficiencia, por la inseguridad jurídica principalmente. Ahora, en un momento como este, en que se está recuperando la economía, lo que tendríamos que hacer es hacer frente a ese problema estructural. ¿Por qué? Porque nuestras empresas requieren, ahora en este momento, con mayor razón, elevar su competitividad. Y ese costo, ese sobrecosto judicial les baja la competitividad cuando tenemos que entrar a Estados Unidos, a Europa, con los convenios que se han suscrito. Sí, ciertamente en un mundo globalizado existe confianza jurídica y creo que esa confianza jurídica se fue perdiendo marcadamente en los últimos años de la década pasada. ¿Tienen ustedes algunas indicaciones de cómo perjudica esta ineficiencia judicial el manejo, digamos, el costo de las empresas o la competitividad? Sí, claro. En todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, una transacción que ha hecho una pequeña o microempresa y tiene alguna dificultad en entenderse con su proveedor o su comprador de servicios o bienes, si va al Poder Judicial no tiene la seguridad de que se va a resolver su caso conforme a ley, ni tampoco va a ser oportuna aquella justicia. Tengo precisamente un gráfico que lo podríamos ponchar, en el que se señala con claridad por qué, cómo se demoran, cuál es el nivel de la demora de los procesos judiciales, ¿no? Por ejemplo, los procesos ejecutivos que debían demorar 25 días terminan demorando 24 meses. En promedio, la ejecución de garantías, que según la ley debía tomar 11 días, toma 18 meses. Los procesos cautelares, que bueno, la ley no establece plazo, toman 36 meses. Esos son elementos que nos van dando una pauta sobre cómo es que está mal manejado este asunto, por qué se está generando la inseguridad jurídica. O sea, una serie de mecanismos que se utilizan que justamente dilatan. Ciertamente debe haber ahí sobornos, como hemos dicho anteriormente en el programa, que llevan a que estas cuestiones tomen más tiempo del debido y representen un sobrecosto. Claro. Lo que pasa es que esa ineficiencia es un caldo de cultivo perfecto para la corrupción, para la coima. Todos aquellos elementos que se han presentado en este mismo programa hoy, ¿no?, aparecen en un contexto que les favorece. Existen porque hay un sistema que está funcionando mal. La utilización indebida de mecanismos procesales es una de las características fundamentales en los procesos comerciales. Tenemos, por ejemplo, tenemos un gráfico pasar de repente directamente que lo podemos pasar. A ver. Ahí tenemos las tercerías indebidas que demoran entre 24 y 36 meses. Y eventualmente se paraliza un remate. La simulación de procesos laborales, simulación, ojo con eso, no es real, y con eso logran demorar un proceso indefinidamente. Recursos de casación que demoran 4 a 6 meses, nulidades que demoran de 3 a 9 meses, transferencias simuladas de activos a empresas insolventes que también nos llevan
a demoras indefinidas. Esos son el mal uso que se hace en el sistema de algunos aspectos de la legislación. ¿Ustedes tienen un cálculo de cómo afecta esto en el sistema financiero? Por supuesto, el sistema financiero es uno de los más afectados, ¿no? Para sintetizar una respuesta, ¿no? Concretamente, si nosotros resolvemos este problema, si nuestro Poder Judicial con el Poder Ejecutivo y el Legislativo como país resolvemos este problema, la tasa de interés bajaría en conjunto no menos de 2 puntos, según lo ha señalado el ex superintendente de Banca y Seguros, Martín Naranjo. Entonces, es una tarea especialmente importante. Ahí nomás hay más de 200 millones de dólares. Y si a eso sumamos el impacto en las inversiones, el impacto en el riesgo país, el asunto es mucho más grande. La percepción que sobre este tema tienen los empresarios es especialmente importante, ¿no? Aquello que te señalé al comenzar la entrevista, que es el 99.4%. Ellos perciben directamente el encarecimiento del crédito, entre otras razones, por la ineficiencia judicial. ¿Qué impacto positivo tendría entonces, además de la baja de interés? ¿Habría más inversiones? ¿Cómo se han medido de alguna manera esto? Ah, claro, claro. El mismo Instituto Apoyo ha hecho un estudio, tengo un gráfico aquí. A ver si lo podemos ver. El impacto positivo que tendrían los cambios se Tal mide... vez podríamos ver el cuadro en la pantalla, ahí está perfectamente. Ahí está. Concretamente, a los empresarios se les preguntó si el Poder Judicial se volviera eficiente, su empresa estaría dispuesta a realizar el 51% de los peruanos, mayor inversión, el 44% de los extranjeros. Más negocios, el 79% de peruanos y el 65% de extranjeros, más empleo, mayor contratación de terceros, también en proporciones significativas. Eso quiere decir que un cambio en el Poder Judicial, una innovación de la naturaleza como la que estamos trabajando, tendría un impacto notable, positivo en la economía del país. Tal vez podrías mostrarnos el diagnóstico que ustedes tienen sobre los problemas. Parece que es importante compartir esa información. El diagnóstico que han manejado de los problemas que están encontrando respecto a la ineficiencia y los problemas en el Poder Judicial. Bueno, sobre eso también tenemos un gráfico. Lo primero, que la administración, la tecnología y los sistemas en el Poder Judicial son obsoletos, resultan absolutamente antiguos. Se hace, como acabamos de ver, un uso indebido de los mecanismos procesales y hay escasa información a los litigantes, que eso es un problema grave. Los litigantes y la ciudadanía no están en pleno conocimiento de lo que está sucediendo. Los magistrados no tienen suficientes conocimientos, por ejemplo, comerciales. Eso ocasiona demora en los procesos y los fallos resultan no previsibles, que eso es grave, y contradictorios eventualmente. Ya. ¿Y cuáles son las alternativas que están manejando entonces como Instituto de Formación Bancaria? Hay una convocatoria que hizo la propia Corte Suprema, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial del año 2001, y nos hemos juntado un grupo importante de instituciones públicas y privadas, comenzando por el propio Centro de Investigaciones de la Corte Suprema, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Banca y Seguros, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Una serie de entidades económicas, financieras fundamentalmente. Con todas ellas, y después respaldadas por CONFIEP y los gremios de pequeña y microempresa, y hemos presentado al Poder Judicial la propuesta de especialización en juzgados y salas para ser implementada inmediatamente. Incluso ya se tiene la promesa de financiación por parte de la cooperación internacional. Ah, qué bueno. Entonces, ¿ese es un proyecto que ya está en marcha, digamos, o está todavía en vías de ejecutarse? De lo que se trata, felizmente, ahí aparece el importante liderazgo que se está constituyendo ahora en el Poder Judicial. El doctor Sivina, tanto por televisión como por radio, ha expresado públicamente que la especialización comercial sería un aspecto especialmente importante en las transformaciones en este poder. Y, de hecho, el presidente también de la Corte Superior se ha manifestado en igual sentido y su disposición de empezar de llevar adelante la implementación de estas salas. Todo depende de la decisión del Poder Judicial. Todos estamos pendientes de que esa decisión se produzca
para que tengamos una impartición de justicia adecuada. Bueno, creo que el país se merece efectivamente una mayor eficiencia en el Poder Judicial y obviamente para ello va a contribuir a erradicar la corrupción. Me parece muy interesante estas propuestas que ustedes tienen, ojalá que sigan adelante. Muchísimas gracias, señor Beltrán. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado, pero seguiremos atentos efectivamente a cómo evoluciona este tema. Encantado. Muchas gracias. Bien, volvemos de inmediato con la última parte del programa y las imágenes de la muestra de arte que hubo en la Casona de San Marcos conmemorando los 20 años de violencia política en el país. Bueno.